Hola. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y nada, quería agradecer al Colegio de Ingeniería Informática la invitación para participar y para moderar esta mesa, que la verdad es que son unas jornadas interesantísimas, porque además creo que la ingeniería informática está más a la orden del día que nunca seguramente. Y nada, como tenemos el tiempo justo y el protagonista no soy yo, voy a pasar directamente a presentar a los ponentes que me acompañan, que en primer lugar tengo a Chaume López Garay, director de Desarrollo de Negocio de Mercado IT. Buenos días, Chaume. También tenemos a Jorge García Perales, socio director de Auren. Buenos días. Y Paco Jiménez, socio fundador y director corporativo de Encamina. Buenos días, Paco. Bueno, mi idea era que fuera un poco un debate y que no fueran simples exposiciones estancas, digamos. Entonces, de lo primero de lo que quería que habláramos, bueno, era un poco el tema de la ciberseguridad en esta etapa post-COVID, y que además se suma el hecho de que, bueno, estamos viviendo un conflicto en Ucrania y precisamente la ciberseguridad cada vez está también más a la orden del día, porque estamos escuchando ataques informáticos y demás. Entonces, de una manera breve y como introducción, digamos, me gustaría que nos ofrecierais una radiografía actual de en qué estado está la ciberseguridad. Si queréis empezamos así por orden, o bueno, empieza. Hola, encantado. Bien, respecto al tema de la ciberseguridad, en mi opinión yo creo que ha habido ya hace un poquito de tiempo un cambio de paradigma al respecto del tema de los ataques y el tema de la ciberseguridad, pasando de un entorno más idealizado a un entorno en el que se empezó a mover el tema económico, se empezó a profesionalizar, sobre todo con el tema de ransomware y la monetización un poco de estos ataques. Cambió radicalmente el paradigma y el panorama y se multiplicó. Casi todos los grandes grupos criminales internacionales acaban teniendo ya un departamento informático de hackeo para poder dinamizar esto. Y luego tal vez la dinámica de la pandemia, de cada vez más entorno cloud, cada vez más entorno distribuido, y el perder un poco esa protección perimetral que teníamos dentro de la corporación, pues todavía ha acelerado más todas las posibilidades y todo este entorno. Pero al final yo creo que es una motivación económica que ha podido llevarse a este entorno y que ha crecido muchísimo en este último entorno. Paco. Bueno, sí, sin lugar a dudas es uno de los grandes retos de nuestra actual situación. Probablemente todos estamos hartos de recibir correos donde podemos picar. Yo mismo no hace mucho casi pico y estoy totalmente concienciado. Y realmente es aterrador pensar que puedes recibir una factura de un proveedor con un número de cuenta cambiado y que te pueden hacer que hagas una transferencia a cualquier lado. Cada vez son más elaborados los ataques y creo que es uno de los grandes retos de todas las organizaciones, porque claro, nosotros estamos en un sector que es especialmente sensibilizado, pero pensar en la cantidad de pymes que están totalmente ajenas a esto y que solo por estadística acaban cayendo en ransomware o en alguna otra de las estrategias de ataque, muchas veces más sociales que tecnológicos, que les pueden hacer mucho daño. Bueno, yo de ciberseguridad sé poco. Lo que puedo ver es mi punto como empresario. Lo que debería cambiar un poco es la legislación vigente. Lo que no puede ser que a nosotros hace 2 años hubo una phishing, o sería un scam, desde el extranjero, donde enviamos equipamiento a Inglaterra, pensando que era la Universidad de Nottingham. Cuando nos dimos cuenta, había desaparecido no había habido pago y ya había desaparecido el producto.
y cuando vas a la policía a denunciar no tienen ninguna posibilidad. Y estábamos hablando de Europa ahora. UK ha salido de la Unión Europea, pero seguía siendo Europa en ese momento y no hay posibilidad. Y siguen llegándonos de la misma estafa, nos siguen llegando correos electrónicos y no puedes hacer nada con ello. Entonces, entiendo que la legislación europea pues debería ver cómo puede mejorar en este aspecto. Bueno, de este análisis que nos habéis hecho, la verdad es que genera cierta preocupación porque parece que tenemos cierta indefensión. Os quería preguntar a futuro, sobre todo a un futuro inmediato, en un entorno que está evolucionando tan radicalmente y tan rápidamente, ¿qué tendencias marcarán el campo de la ciberseguridad? ¿Y hacia dónde vamos? Bien, al final, como comentaba Jaume, casi todos los ataques son ataques de phishing, ataques de engaño, en el que alteran, modifican, o el eslabón más débil es el eslabón humano, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tiene que crecer, ya lo comentaban antes en la introducción inicial, el tema de concienciar más, de introducir formación informática a todos los niveles, desde etapas más pequeñas. Yo creo que es muy importante, porque posiblemente el 90% de los ataques vayan en esa línea. Si podemos reforzar esa parte, lo tendremos. En todo caso, la tendencia va a ser creciente, cada vez va a ser mayor y va a ser una eterna lucha en la que el modo de reforzarse yo creo que va en concienciación a todos los niveles. Cada vez más tenemos personas pequeñas, hijos o niños que cada vez empiezan a entrar más en el mundo digital, a través de los juegos, a través de todo el entorno, y que son mucho más vulnerables o mucho menos conscientes de los riesgos que pueden tener, y yo creo que ahí se tiene que trabajar intensamente. Sí, yo además aportaría que creo que desde el punto de vista de la ingeniería todos los proyectos deben tener un componente fundamental de seguridad o de ciberseguridad. Es decir, en todas las organizaciones, al menos en las empresas en las que estamos dedicadas al desarrollo e implantación de soluciones, tenemos que considerar el factor seguridad como clave en cada uno de los proyectos que desarrollamos. Sin ello, lo cual nos va a hacer formar o atraer profesionales que estén especializados en temas de seguridad, porque ya la cuestión no es si te van a atacar, sino cuándo te van a atacar. Es decir, esto está clarísimo, por tanto, cada pieza de software es susceptible de ser atacada y tiene que tener la visión de la seguridad como algo horizontal a cualquier organización. Bueno, siguiendo la misma dinámica que antes, creo que la inversión pública para reducir la inmunidad de las personas que están detrás de todo esto, creo que sería también muy importante. Por lo que comentaba Jaume precisamente, quiero imaginar que las empresas más grandes, las multinacionales, sí que están más preparadas en este sentido, pero España además es un país con un tejido empresarial de tamaño reducido. ¿Cómo podemos hacer como país para dotar de una mayor seguridad a todas estas empresas? Ojalá la tuviera. Efectivamente, España y Comunidad Valenciana en concreto es un tejido de pymes, como todos conocemos, y al final la inversión en ciberseguridad en muchos casos es elevada y solo pueden acogerse grandes corporaciones o tienen una barrera de entrada elevada. Tal vez llevar a soluciones en modelos SaaS, en modelos que puedan tener un pago por uso y podamos aterrizar soluciones más completas a costes que puedan permitirse pymes, en los cuales posiblemente no pongan el foco en la ciberseguridad, tengan otros muchos problemas en los que invertir o en los que poner su presupuesto, y tal vez el ser capaces de aportar soluciones de ciberseguridad a costes contenidos o que puedan enfocarse en ese segmento de empresa más pequeña tenga sentido para que se incorporen, ¿no?, a este entorno. Sí, hay un factor clave que es la concienciación, ¿no? Ser conscientes de que vamos a ser atacados. Por ejemplo,
con el kit digital, una de las 9 líneas es específica de ciberseguridad, lo cual, bueno, pues es algo. Evidentemente, pues la pyme tiene los recursos que tiene y tiene que satisfacer la misma normativa que la gran empresa y tiene los mismos problemas que la gran empresa, pero no tiene los mismos recursos. Esto puede ayudar, pero bueno, aún así pues va a ser seguro que va a ser siempre escaso. Bueno, hay que intentar optimizar los pocos recursos que en este caso la Administración pone a nuestra disposición. Yo lo que animaría es a toda pyme que esté pensando en acceder al kit digital, que deberían ser todas, pues que piensen que la ciberseguridad es uno de los factores clave en su negocio y que ahí tiene una oportunidad para mejorar su seguridad. Bueno, yo lo llevaría a mi camino, si fuera otra línea de las tecnologías, al equipamiento reacondicionado, pero justamente en la seguridad al final tienes que pagar un licenciamiento anual y no encaja un producto refurbish dentro de esta línea. Entonces sí veo lo mismo de que hubieran costes más contenidos de pago bajo servicio y trabajar en las grandes marcas en esta parte, dando un producto de calidad, de gama alta, a precio por mes para pocos usuarios, hablando de los principales fabricantes, que fuera Fortinet, Palo Alto, Watchword, que pudieran reducir, porque al final cuando van a hacer una inversión, una pequeña pyme de 5 usuarios en un equipamiento de estas marcas, se le acaba yendo a un precio demasiado alto para la inversión y si no hay una subvención detrás, pues acaban no invirtiendo en esta parte. Nada, vamos a hablar ahora de 2 conceptos que seguramente ya estaban presentes en el debate público y en la sociedad antes de la pandemia, pero que hay cierto consenso en que la pandemia precisamente lo que ha hecho ha sido acelerarlos todavía más, como son digitalización y sostenibilidad. Y ahora nos estamos encontrando ante un problema que es cómo conjugar ambos conceptos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir acelerando y seguir profundizando en este proceso de transformación tecnológica que estamos acometiendo todos como sociedad y unir esto a criterios de sostenibilidad? Si os parece, empiezo yo. Bueno. Nosotros llevamos trabajando en esa área pues, ya 10 años, desde que empezamos la empresa. Cuando nosotros empezamos la empresa, aquí en España no había, o había muy poco de filosofía de trabajo de la tecnología con la sostenibilidad. Nuestra propuesta dentro de las infraestructuras de telecomunicaciones, la base de nuestra propuesta es prolongar la vida útil del equipamiento. Bueno, no sé si hay algún fabricante aquí que a lo mejor esto no le encaje tanto. Hasta la fecha, el fabricante, como no, pues siempre ha querido que se hubiera una renovación tecnológica cada X tiempo, que rondaba los 4 años. Para ello, pues lo que ha hecho es dejar de dar mantenimiento a los 4 años de ese equipamiento y la propuesta nuestra es, vale, ese equipamiento sigue siendo útil y sigue teniendo unas capacidades técnicas que quizás para el área donde está instalada funciona o para otras áreas de la empresa o para otra empresa sigue siendo válido ese equipamiento, pues prolonguémosle la vida útil. Pues, ¿cómo? Pues, hay mantenimientos, hay empresas que dan un mantenimiento externo fuera del fabricante, como por ejemplo también Econocom, que está por allí, Mercado IT también da ese mantenimiento para poder prolongar la vida de ese equipamiento y que lo puedas tener 3 años más, 4 años más, 2 años más, según las necesidades de la empresa. El equipamiento que utilizamos, que de las primeras marcas, siempre hablando, principales fabricantes, ese equipamiento que tienen las empresas puesto normalmente no se utiliza más del 30 o 40% o incluso el 50% de sus capacidades y funcionalidades técnicas. Entonces, eso quiere decir que dentro de 4 años va a ser totalmente útil. Lo único que hay que cambiar un poquito la perspectiva. Y después de todo esto, hemos hablado de mantenimiento, hemos hablado de producto y hablamos de, una vez que yo ya no quiero utilizar este producto, voy a hacer que entre otra vez en el mercado. Incluso te van a pagar por ese equipamiento, que también hay otras empresas que se dedican a esa parte. Ese es nuestro punto de vista sobre el tema. Sin lugar a dudas, la digitalización va a ser
uno de los vectores de mejora en la sostenibilidad de las empresas. Y además yo creo que está en el debate actual, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando por el Pacto Mundial, a la Ley de Informes No Financieros, que nos va a obligar poco a poco a todas las empresas a hacer reportes de sostenibilidad, entre otras muchas cosas, pues nos vamos a ver obligados a considerar siempre el factor sostenibilidad en todos nuestros procesos y en nuestros negocios. En nuestro caso, como partners de Microsoft, que somos un partner específico de Microsoft, nos arrastra a una gran empresa. Luego es otra tendencia que estamos viendo, es que todas las grandes empresas, Amazon, Google, Microsoft, están empeñadas en ser emisiones cero. Pues cada uno se ha puesto su reto, pero todas están en la misma dinámica. Y esto, pues como hablábamos antes con el blockchain, pues acabará impactando a toda la cadena, porque la única forma de conseguir que llegar a esa neutralidad en emisiones va a ser haciendo que toda su cadena pues lo sean. En nuestro caso, por ejemplo, Microsoft ha sacado lo que llaman el Partner Pledge, al cual pues los partners nos podemos adherir. De hecho, Encamina fue el primer partner que se adhirió, pero casi todo el canal se ha adherido, que no solo considera el factor sostenibilidad y otros factores como diversidad e inclusión, inteligencia artificial ética, fomento de las skills digitales, pero que al final está arrastrándonos, como la sociedad nos arrastra, hacia la sostenibilidad. Pues nosotros ya estamos pensando en cómo hacer la compensación de emisiones, cómo hacer, hay ya disponibles en la web montones de herramientas para hacer la medición de la huella de carbono. Es decir, todo esto es una tendencia en la cual tenemos que ser conscientes de que va a llegar y va a ser una imposición. Cuanto antes nos subamos al carro, pues tanto mejor, porque además los clientes van a exigirnos que estemos ahí, de la misma forma que los proveedores. Y desde el punto de vista del desarrollo de software también tenemos que pensar en hacer software que sea más sostenible, y esto lo podemos hacer pues desde ahorrando ciclos de CPU a haciendo que los procesos corran en aquellas nubes que sean más sostenibles. Es decir, hay un montón de factores que acabaremos teniendo que considerar desde el diseño del software, y estoy totalmente convencido. Bonita imposición también, ¿no? Bueno, una imposición, pero que buenas sean estas imposiciones, ¿no? Está claro que la legislación, porque en el caso de los estados no financieros, te obliga a partir de determinado número de determinado tamaño a hacer un informe de cuáles son tus emisiones, qué vas a hacer para mejorarlas, etcétera. Pues sí, las pymes nos veremos obligados a ello cuando ahora ya son las grandes, y además, pues bueno, la legislación muchas veces tiene que impulsar algunas tendencias que de otra forma pues costaría más llevarlas a la práctica. Respecto al tema de sostenibilidad, yo recuerdo que hace tiempo me impactó una frase que me dijeron que era que no hay nada más sostenible que vivir al lado de tu trabajo y poder ir andando. Y tal vez ahora, pues con el crecimiento de la pandemia, el entorno remoto, más en nuestro sector, un poco la burbuja también que tenemos respecto a los puestos, ¿no? El tema del full remote se ha establecido en muchísimos casos y ha habido mucha traslación de personas otra vez a pueblos rurales y a situaciones en las que hemos ayudado a muchas compañías a poder trabajar de una manera remota más eficiente y distribuir o buscar talento no solamente en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, sino poder captar y tener talento trabajando en entornos más sostenibles, más rurales, ¿no? Esto también, combinado un poco por lo que decía nuestro compañero sobre el tema del equipamiento, la renovación continua, un poco del equipamiento, tal vez todos estos problemas de suministro de chips, ¿no? Nos ha permitido también tener una visión en la que posiblemente tengamos que tender más a la nube, menos a equipamientos personales que continuamente van creciendo. Yo no veo que nuestros clientes
en la mayoría de sus puestos ofimáticos hayan cambiado su sistema de trabajo de manera radical a nivel de potencia en los últimos años, pero en cambio pasamos a Windows 11 y nos obliga a que un equipo de 3 años ya no te vale, ponemos Monterrey y ya tus equipos Mac antiguos no funcionan. Entonces estamos entrando también en una dinámica forzada un poco de continuo avance y continua renovación económica que no sé si tiene mucho sentido o habría que replantearse en algunos puntos. Claro, precisamente por esto, y a raíz también de lo que comentáis, planteábamos la disyuntiva entre acelerar la transformación digital y la sostenibilidad. Porque, claro, me voy a poner en el papel de malo. Hemos visto cómo cada 2 años había un nuevo modelo de móvil, de ordenador, de videoconsola. Y ahora estamos hablando, por ejemplo, habla Jaume de reacondicionar este tipo de productos electrónicos. Entonces, ¿tiene que cambiar un poco la industria para adaptarse a los criterios de sostenibilidad o de verdad se puede seguir acelerando manteniendo esa sostenibilidad? Mi punto de vista es que la industria puede evolucionar al mismo ritmo que vamos o más, siguiendo criterios de sostenibilidad. Hay equipamiento que tiene que ser la última versión, el último modelo, y lo tienes que poner en tu core de negocio porque soy la empresa X y ahí en esa parte tengo que tener el último modelo, el último equipamiento, hablando de infraestructuras de telecomunicaciones. Pero luego en otra parte de tu misma infraestructura, en mi capa de acceso, pues toda la parte de switching, ¿por qué tengo que tener el último modelo? Yo sí quiero estar con el principal fabricante que todos conocemos y quiero estar con él. Y quiero que todo mi equipamiento tenga el mismo software pues, para poderlo gestionar. Pero puedo tener nuevo en mi core de negocio porque lo necesito, pero en mi capa de acceso, en mi capa de distribución, pues tener en la parte de switching, hablando en la parte de switching, o en otras aplicaciones. O sea que no es necesario. Luego, creo que también hay que cambiar el pensamiento, que yo no sé si es, yo digo que es latino, ¿no? De hace 10 años, cuando decías, ostras, un producto de segunda mano, yo voy a llevar un producto de segunda mano, pero ¿que soy pobre o qué pasa? Cuando los anglosajones, por ejemplo los ingleses, llevan toda la vida sacando todas sus pertenencias a la calle una vez al año para que el vecino lo compre porque le gusta y porque, joder, es que es un chollo que voy a comprar esto y aparte, ellos a lo mejor no pensaban en ese momento, aparte es que no voy a producir otro producto y se va a reducir el CO2. Entonces tiene que cambiar el pensamiento de las personas y que va cambiando y en estos últimos años está cambiando y cada vez hay mayor conciencia, tanto en las empresas como en las personas, y lo importante es que realmente utilicemos el producto o el equipo que necesitamos realmente y pensando en el planeta. Pues cuando estamos hablando de un móvil, oye, que quiero un iPhone, mi nano que tiene 13 años y va a tener su primer teléfono, le voy a comprar quiero que tenga un iPhone porque toda la familia tenemos un iPhone, le voy a comprar un iPhone última generación, oye, pues tiene un iPhone 6S que es actualizable, un iPhone 7 y tiene más que de sobra para todo y lo va a tener durante 2 o 3 años el tiempo que haga falta. Y luego la otra parte también muy importante es el tema legislativo. Y el tema, como hemos hablado, la Unión Europea está trabajando y ha trabajado, ha sacado leyes con el tema de la obsolescencia programada. Hay que seguir en esa dinámica y hay que seguir trabajando. También las entidades públicas, las licitaciones tienen que abrir más la puerta a que se pueda utilizar equipamiento reacondicionado en ellas, porque muchas veces las licitaciones acaban poniendo, oye, tiene que, no ponen nuevo, pero ponen otra cláusula para que tenga que ser con el mantenimiento del fabricante, por ejemplo. Pues si estamos hablando de una universidad donde tiene que poner 100 switches en y routers y servidores y demás, ya te digo que conozco universidades que tienen todo el equipamiento reacondicionado y funcionan tan bien como otras universidades que tienen todo el equipamiento nuevo, con una reducción de costes y una reducción de CO2 de 5 o 6 veces. O sea que... Bueno, yo creo que hay un componente de concienciación muy importante y al igual que veíamos un ejemplo antes, si la gente está dispuesta a pagar más por un pollo campero porque siente que es mejor para el medio ambiente comprar un pollo campero, yo creo que también hay un componente, como decía Jaume, que tenemos que empezar a pensar que posiblemente tener el último iPhone o tener el último equipamiento es un tema más de
prestigio personal que realmente de uso. Y sobre todo a nivel corporativo, el equipamiento informático son herramientas que tienen que cumplir una función y hay que medir muy bien si lo hacen o no y a qué niveles lo pueden conseguir. Sí, además, sin el grado de avance tecnológico en el cual hemos estado o que estamos en este momento, los 2 últimos años hubieran sido terribles. Pensad en ello. Hemos acelerado en 2 años una tendencia que era, sin lugar a dudas, imparable y que nos ha llevado pues, a ser capaces de trabajar en nuestras casas, a muchos, evidentemente no a todo el mundo, como si estuvieras en nuestra oficina. Esto lleva a la sostenibilidad. La tecnología es el vector clave en ese desarrollo. Yo no sé vuestra cuenta de resultados cómo lo ha padecido o beneficiado, pero yo veo claramente en mi cuenta de resultados cómo se han reducido los gastos y pues no sé, igual el 60 al 70% de los gastos son desplazamientos. O sea, es reducción radical de emisiones. Hemos dejado de viajar porque sí. Hay que viajar, hay que ver al cliente, hay que ver al equipo, pero si puedo hacer una reunión en media hora, no me voy a Madrid, cojo el AVE, estoy allí 1 hora antes para llegar con tiempo, no sé qué, y luego me vuelvo. Es decir, todo eso es gracias a la tecnología. Sin la tecnología todo esto no hubiera podido ocurrir. Y yo pienso que el desarrollo tecnológico seguirá incidiendo en el mismo sentido. No sé, se me ocurre un caso de uso que vi hace unos meses y me pareció asombroso, y es cuando consigamos que la inteligencia artificial sea capaz de que la conducción autónoma tenga el suficiente nivel de seguridad para que nos fiemos de conducir o dejar que conduzcan nuestros coches y no conducir nosotros, pensar la optimización que eso puede suponer en consumos, simplemente porque el coche va a consumir lo mínimo posible, pero pensar en una caravana de camiones que puedan ir a 10 centímetros uno detrás de otro, cortándose el aire unos a los otros. Solo eso puede hacer que la reducción de consumo de los que van detrás puede ser del 40 al 50%. Eso se consigue con tecnología, simplemente tener comunicados a todos los camiones y vamos, que funcionen como un tren. Y esto en cada aspecto, pues no sé, en la agricultura, la producción, reduciendo al máximo los consumos de agua, los consumos de fertilizantes, etcétera. Y esto es tecnología, tecnología, tecnología. Yo creo que hay que seguir incidiendo que la tecnología va a ser el factor clave que nos va a llevar a conseguir un planeta sostenible, más que otros, al menos desde mi punto de vista. Y está precisamente relacionado con esto y ha pasado de soslayo por lo que habéis comentado. Antes casi se planteaba en exclusiva un modelo de trabajo presencial. Después, con la llegada de la pandemia, parecía que el teletrabajo era el futuro asegurado. Ahora se empieza a hablar de fórmulas híbridas. Y os quería preguntar qué implicaciones puede tener esto, en primer lugar para las personas, también para el uso de espacios y las implicaciones tecnológicas que tiene esto en el uso de espacios, y para los procesos propiamente de trabajo. No sé qué opinión tenéis al respecto. Pues si quieres, mira, desde luego para las personas tiene un impacto tremendo. Primero, claro, muchas empresas están en el concepto del trabajo híbrido, ¿no? Entendido como parte del trabajo presencial, parte del trabajo en la oficina, porque tenemos claro que hemos de vernos las caras, pero también tenemos claro que trabajar desde casa tiene un montón de beneficios y algún inconveniente, no solo beneficios. Entonces, para las personas, todo esto va a tener un impacto importante que las organizaciones tendremos que resolver. Yo creo que cada organización es un mundo y, por tanto, habrá organizaciones que apuesten por un trabajo presencial porque sea su forma de entender culturalmente el trabajo. Otras, por ejemplo la mía, estamos apostando por un teletrabajo y esto significa que hemos de gestionar a las personas de una forma totalmente diferente. Para ellas, pues bueno, supone más tiempo libre. Si no tengo que coger el coche cada día o coger un transporte público, pues significa que voy a poder conciliar, voy a poder llevar los niños al cole, voy a poder hacer deporte en un tiempo
que antes no podía, pero para las organizaciones esto también supone un reto. ¿Cómo fomento la cultura de la organización? ¿Cómo hago el engagement con las personas? ¿Cómo genero el onboarding de cada una de las personas que llego? ¿Cómo hago esa permeabilización de la formación, ¿no? Eso que se aprende de escuchar conversaciones? ¿Cómo hago la comunicación informal en las conversaciones de café? ¿Cómo hago que la gente no esté aislada? Porque se produce un efecto de aislamiento, que muchas personas también tienen el problema de ser capaces de cómo me engancho a mi equipo. Aquí creo que la tecnología cumple un factor primordial. Por otro lado, los espacios también han cambiado. Es decir, yo voy cada día a la oficina porque vivo a 10 minutos caminando de mi oficina y me lo puedo permitir, pero yo tengo 600 metros cuadrados totalmente vacíos. Desde el punto de vista de negocio, yo estoy haciendo ahí una inversión en un espacio que no utilizo. Entonces, el concepto de oficina para algunas organizaciones está cambiando radicalmente y tenemos que pensar en si lo que necesitamos son puestos de trabajo físicos o necesitamos lugares de encuentro donde reunirnos o donde encontrar actividades que hacer, porque vamos a tener que seguir viéndonos, ¿no? Y si necesito 600 metros, a lo mejor con 300 organizados de otra forma me apaño. Y si los necesito en el centro de la ciudad, me los puedo llevar a otro lado porque ya no... Es decir, todo esto ha de repensarse y desde luego... en nuestro caso lo estamos repensando muy seriamente. Y en el caso de los procesos pues ocurre algo parecido, ¿no? Es decir, aquellos procesos que antes se hacían de una forma presencial ahora se tienen que hacer de forma telemática, ¿no? Y lo hemos visto todo con las herramientas de colaboración, el Zoom ha arrasado o el Teams y estamos todos utilizando intensivamente. Cuando digo todos, entiendo que determinado sector, ¿no? Pero yo creo que todos estamos viendo por lo menos que el uso de estas herramientas está cambiando la forma de entender el trabajo cada día, ¿no? Y bueno, pues por ahí, de nuevo, la tecnología clave en todos estos elementos. Nosotros estamos en un entorno híbrido ahora mismo, porque es verdad que sí que detectamos que 100% remote nos faltaba algo, ¿no? Y ponemos un día presencial y 4 de remoto. Porque como comentabas, el contacto humano yo creo que lo tenemos que mantener y una reunión presencial en la que las dos personas están viendo un mismo problema se resuelve mejor en persona o más rápido, somos más eficientes. Yo creo que también tenemos una visión a veces un poco sesgada porque estamos en el sector en el que estamos. La inmensa mayoría de las personas de España no podrán teletrabajar. La mayoría de las personas trabajan en un restaurante, en un hotel, son camioneros, trabajan en una fábrica, en una construcción, con lo cual yo creo que al final acabará siendo minoritario realmente el entorno en el que podamos hacer un teletrabajo. Pero sí que es verdad que está cambiando un poco las dinámicas y las dinámicas de los espacios. Yo también estoy mucho en contacto con el sector de arquitectura y construcción y tienen como un pequeño barómetro en el que miden un poco qué pide la gente o tienen un sistema un poco de encuesta o de cómo quieren un poco sus espacios y ha ido cambiando y la gente ha empezado a pedir espacios en los que pueda tener un despacho, una sala en la que pueda teletrabajar de manera correcta, que mucha gente no se lo planteaba porque hasta ahora no existía y acababan teletrabajando en la mesa del comedor, en la cocina o en un espacio preparado. Y al igual que ocurre en los despachos o en las oficinas que van a reducir sus metros en aquellas actividades que lo permitan, y aunque entres en un entorno híbrido, al final vas a necesitar menos espacio, yo creo que también cambiará un poco las viviendas para habituarse a un entorno en el que puedas trabajar de manera más cómoda desde las casas. Bueno, interesante lo de la casa porque no lo había pensado nunca, que es verdad que se va a tener que plantear de otra manera. Sí estaban hablando de que las empresas tendrían que financiar parte del Internet, pero o sea, es verdad, es que necesitarías otra habitación para ello. A mí nosotros también estamos híbridos desde la pandemia, me gusta que la gente pueda tener el trabajo de la manera que quiera. Me preocupa bastante como dirección el tema de empresas como la nuestra, que estamos hablando, que somos 30 y tantas personas, KPIs de medición de lo que está haciendo la persona o no, porque hasta la fecha habíamos estado midiendo por la presencialidad de la persona, el feeling, oye, está trabajando, no está trabajando. Ahora tienes que medir realmente como tienes que medir, que es con unos objetivos y unos KPIs, objetivos con KPIs. Es lo que creo que es un gran reto para una empresa media como la nuestra, con proyección de crecimiento, trabajar sobre eso, sobre todo para que la gente pueda demostrar
si está consiguiendo objetivos o no está consiguiendo objetivos. Y luego, la otra parte de las oficinas, de tener una zona común, reducir oficinas y tener una zona común solamente para encuentro y que digas, oye, pues departamento de ventas lunes o viernes, o lunes y viernes, compras y administración que vengan miércoles, o sea, tengan un día para estar y todo lo demás, que hagan lo que quieran y que eso sea la oficina sea un lugar común donde hacer actividades e interactuar. Y por último, me preocupa bastante también y que después de la pandemia estamos teniendo bastante problemas sociales con personas que están no comunicando con los demás, que van a estar cada vez más dentro de ellas y con menos comunicación, que ahí vienen todos estos problemas psicológicos que están incrementando bastante, ya estoy pensando en la parte social. Que a lo mejor hasta la fecha la empresa había sido su vía de escape para tener estas interrelaciones con otras personas y ahora no tienen ni empresa y no tienen vida social después. Entonces esto va a venir a poder traer mayores problemas. Precisamente por estos problemas que comentáis que conlleva también el teletrabajo o el modelo de trabajo híbrido, no sé si puede que la tecnología no esté todavía adaptada, hayamos sido como sociedad más rápida de lo que la tecnología ha podido llegar, porque por ejemplo, pues ahora no dejamos de hablar del metaverso y demás, y no sé si la tecnología puede llegar a cubrir algunas de las necesidades, por ejemplo, de carácter social, como las que comentáis, si está, digamos, actualizada y ha llegado a cubrir las necesidades de nuestros nuevos hábitos. Pues mira, creo que si no está preparada, lo estará en breve. Y por nuestra experiencia, el uso de la tecnología para conseguir que todos estos problemas se reduzcan es una de las pocas alternativas que hay. Porque es cierto que no todo el mundo puede teletrabajar, pero también es cierto, y no sé cómo lo veis vosotros, pero al menos a las personas que trabajan en mi organización y a las que le intento convencer de que trabajen en mi organización, el teletrabajo es un valor. Es decir, y pues conozco varios casos de empresas que están teniendo dificultades porque sus trabajadores no quieren ir a las oficinas, quieren teletrabajar. ¿Y qué hacemos ante eso? Y luego tenemos un reto importante con el talento. No tenemos talento. Lo podemos captar en cualquier parte del mundo. Esas personas van a teletrabajar. Si yo contrato a alguien en América o en África o en otra parte de Europa, cualquier parte del mundo, por supuesto, pues va a tener que teletrabajar. Es decir, yo creo que el teletrabajo, al menos para una parte importante de nuestras personas, va a ser imposible de evitar. Al menos esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Si no queremos ceñirnos a un espacio geográfico donde yo solo contrate gente donde tenga las oficinas, claro que es una opción, pero pensar que la persona que está trabajando, que vive cerca de tu oficina, puede trabajar para una organización que esté a miles de kilómetros desde su casa. Es decir, estás compitiendo no solo con tus competidores tradicionales, sino también con la empresa de Estados Unidos o de Gran Bretaña que le va a pagar más salario que tú a la misma persona por hacer el mismo puesto de trabajo desde su casa. Es decir, no creo que podamos renunciar al teletrabajo. Y en este sentido, pues lo que tenemos que hacer es poner esas herramientas al alcance de los trabajadores y de las organizaciones para que todas esas cosas que antes existían en la oficina existan de forma virtual. No sé si es llegar al metaverso, pero bueno, nosotros hemos desarrollado un concepto que llamamos el Fan Engagement, que lo que intenta es provocar encuentros, generar iteraciones por medio de gamificación, de relaciones sociales virtuales, de rankings, de capturar, antes lo decíais también, ¿no?, la huella digital, no para vigilar, sino para incentivar pues, temas de colaboración, temas de comunicación, identificar el talento oculto por cómo se comporta, y no solo antes lo hacíamos pues, con la conversación. También se produce probablemente
el problema de que las personas que no están teletrabajando, que están acudiendo a la oficina tengan una ventaja competitiva con respecto a las que están teletrabajando, porque tienen una relación más cercana probablemente con sus managers, ¿no? Todos estos retos son interesantísimos, cómo lo vamos a resolver, pero tenemos que afrontarlos desde la tecnología. No se me ocurre desde otro punto de vista, porque la alternativa es cerrarnos a organizaciones que no teletrabajan, que obligan a sus trabajadores a venir a la oficina cada día o cada 2 días, y vamos a competir con empresas que les van a decir que se queden en su casa si lo desean y que les van a dar esas alternativas. Entonces, utilicemos la tecnología para resolver esos problemas. Y cada vez hay más procesos que se digitalizan absolutamente, con lo cual cada vez va a haber más trabajadores que van a tener la opción de teletrabajar. Yo tengo una compañera que el otro día compartía feliz que se había ido a un pueblecito, había dejado de vivir en el centro de la ciudad y su vida había cambiado. ¿Por qué? Porque de repente descubre que viviendo en un pueblo de Teruel trabaja igual que en el centro de Valencia y ahora es feliz. Y antes estaba descontenta de tener que coger el coche cada día y tal. Bueno, pues esto no sé, pero la realidad es esta para muchísima gente, que además las nuevas generaciones lo que buscan cada vez es otro modo de entender la vida. Cada vez es más trabajo para vivir, no vivo para trabajar, y esto tenemos que asumirlo que cada vez va a ser mayor. No sé, al menos así lo veo. Sí, yo estoy de acuerdo, efectivamente. El modelo un poco de teletrabajo, y a nosotros también nos ocurre. Tenemos profesionales que si volviéramos a un modelo full remote no dejarían la compañía porque no es viable. Se han desplazado a lugares remotos o ya han tomado una dinámica que es irreemplazable. Luego, tenemos también un déficit de profesionales aquí en la comunidad o aquí en España en general, lo cual cada vez promueve más esa traslación o esa captación de profesionales de manera internacional, o al revés, o de profesionales españoles desde compañías extranjeras que tal vez puedan pagar salarios mayores, y empieza a haber ahí un reto en el que, si no vamos dando ese nivel de flexibilidad, va a ser difícil competir con el resto de competidores para poder hacerlo. En todo caso, hay que buscar todas las dinámicas, y la tecnología es la que nos lo va a permitir para mantener ese engagement que decías entre las personas, ¿no? La cervecita del viernes por la tarde es más complicada tenerla ahora, ¿no? Pues hay que buscar maneras en las que lo podamos dar. Tal vez temas de metaverso puedan ayudar. Al final vas a estar más conectado, más cercano, va a poder dar cierta cercanía que ahora mismo es más difícil. Con el metaverso y la cercanía es que no lo veo porque tengo hijos de 11 y 13 años y cada vez están más metidos en sí mismos. O sea, no tienen ningún problema, pero que sí, a la nena con 13 años le digo, che, queda con las amigas, y tiene amigas y van a baloncesto y tal, pero el sábado por la tarde, me quedo en casa porque me quedo con el teléfono, que no le dejamos el teléfono, le dejamos un tiempo limitado, pero el tiempo que tiene, pues prefiere estar con el teléfono o con una serie de Netflix que ir a buscarlo. Entonces, todo esto que decís, no, solucionarlo con la tecnología, hostia, es que yo pienso que es al revés. Que habrá que buscar qué tiempo se puede dedicar a tener presencialidad y hacer actividades con el equipo para que cambie esa dinámica. No sé. O sea, será una mezcla de los dos, pero lo otro me preocupa como padre. Lo que pasa es que mi equipo está, creo que ya en 11 países. Ya. Es decir, no sí, podemos quedar todos los viernes a No, imposible. ¿O sí? Bueno, lo intentamos. Nos vamos quedando ya sin tiempo, así que os voy a pedir, por favor, un ejercicio de síntesis ya para concluir, porque me gustaría que nos ofrecierais un pronóstico sobre hacia dónde van las tecnologías de la información en los próximos años, pero de la forma más sintética posible, por favor. Primero, adivinar el futuro es imposible, pero bueno, yo creo que hay varias tendencias y alguna, lo del metaverso, sin lugar a dudas, la apuesta de las grandes compañías por el metaverso, no solo para la oficina, pues para la industria, para la sanidad, para la formación, para el ocio, para viajar, no sé cómo va a llegar y cómo esas plataformas se van a interconectar, pero que ese es un camino que parece que se va a recorrer. Yo creo que hay algún otro, por ejemplo, en el mundo del desarrollo probablemente tengamos que ir a lo que se está llamando Citizen Developer, es decir, que
el desarrollo, por aquello que decíamos de la escasez de talento, salga de los equipos de TI y vaya hacia los usuarios de negocio con tecnologías low code o no code para que se empiece a... Y esto va a significar, por supuesto, mejorar las skills digitales de todas esas personas, porque tenemos que extender las capacidades digitales no solo en los departamentos de TI, ¿no? Y todo esto va a exigir gobernanza. Bueno, es un reto que creo que va a ser interesante. Yo creo que hay otra parte que me parece interesante, que es la de la inteligencia artificial masiva, ¿no? No sé si conocéis GPT-3, es una pasada la inteligencia artificial como servicio donde yo pueda pedir a servidores. Lo de GPT-3 lo he estado curioseando, es casi inteligencia artificial generalista, bebe de todas las fuentes públicas de Wikipedia, de datos, de webs abiertas, de no sé qué. Le preguntas cualquier cosa y te contesta. No necesariamente lo que te contesta es cierto. Es capaz de codificar, es capaz de escribirte un mail. Bueno, es curiosear porque es una pasada. Y yo creo que más en el largo plazo, probablemente otra cosa que va a impactarnos fuertemente va a ser la computación cuántica. Esto probablemente más en el largo plazo, pero también todas las grandes están apostando por eso y al final determinado tipo de soluciones de negocio van a pasar por ahí, lo que significa paradigma totalmente diferente de computación. No hablamos de bits, sino de qubits, ya no hablamos de ceros o unos, sino de probabilidades. Es otro mundo en el cual alguien tendrá que ponerse las botas. Yo voy a ser más concreto. Yo tengo dos previsiones que creo que pueden cambiar, puede que tardemos unos años. Uno es, lo hemos comentado un poco, el tema del metaverso. No sé si el tema del metaverso como tal, pero sí creo que debe cambiar el interfaz con el que interactuamos con las máquinas. El ratón que seguimos utilizando todo el mundo, se patentó en 1970, hace 52 años, y sigue siendo el interfaz principal con el que hablamos con las máquinas. Aunque todos tenemos una tableta o un móvil táctil, no lo utilizamos en nuestro trabajo para interactuar con el PC. Aunque el sistema de reconocimiento vocal es habitual, poca gente le dicta los emails al ordenador, pues yo creo que eso tiene que cambiar. Tal vez el metaverso, el mundo virtual, las gafas, no sé, tenemos que cambiar la manera en la que los humanos conectamos con las máquinas y eso cambiará, puede tardar unos años y cambiará. Y creo que también va a haber otro cambio y es en todos los dispositivos móviles, toda la parte de movilidad. Yo creo que empujado por el tema del coche eléctrico y de la batería y de toda la inversión que se va a hacer en desarrollar baterías mejores, de más capacidad, de menos espacio y más capacidad por espacio, de forma que podamos tener dispositivos móviles que duren toda la vida o que duren toda la vida útil del dispositivo. Tener un móvil que sea como un reloj Casio, que te lo venden y no te lo venden sin cargador porque te dura 5 años la batería y nunca lo vas a cargar y nunca te vas a quedar sin batería. Y eso abre un mundo de posibilidades de dispositivos con batería virtualmente infinita que cambiará también mucho el modelo en el que lo haremos. Yo creo que toda esa inversión que se está haciendo en la parte eléctrica para vehículos acabará llegando a mejorar las baterías en muchísimos otros elementos e impactará en la parte informática también. Bueno, yo lo llevo a mi terreno, a lo que conozco, no puedo opinar de otra cosa. La tecnología y la sostenibilidad ha venido para quedarse, para ir cogidos de la mano y esto va a seguir evolucionando. Están trabajando en leyes, están trabajando empresas, el fabricante pues está poniendo puertas al campo, pero esto es inevitable para que siga este camino y es una cultura que no estaba aquí, pero que está entrando y cada vez va a entrar más, básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Jaume, Paco, Jorge, muchísimas gracias. Creo que ha quedado de lo más interesante, gracias a lo que habéis aportado. Y nada, concluimos aquí ya esta mesa redonda y muchísimas gracias a todos.